Bueno, quise hoy conversar con José Manuel Pedroso porque revisando estadísticas me encuentro cosas curiosísimas de la actuación de José Manuel Pedroso en su carrera. Una de ellas, y creo que es una gran curiosidad, fue aquí mismo en el Estadio Latinoamericano, jugando con el Habana, doble juego, que primero pichó de la Torre y después José Manuel Pedroso. Tenía un juego ganando 8-0 frente a Matanzas y en el noveno inning hay un corredor en primera, hay un foul fly a primera. Chocan Medina y Pedro Luis, primera y receptor, y el hombre de primera llegó a home y se rompió la lechada. Esa anécdota es real, Pedroso, ¿cómo recuerda aquello? Porque fue aquí mismo en el Latino. Sí, fue aquí mismo en el Latino y en este mismo lugar donde estamos parados. Aquí chocaron Pedro Luis, que era el receptor, y Medina en primera base. Yo venía en busca también de fly, y entonces se dio un golpe de Medina, que era el que tenía la bola, y cuando fue retrocediendo parece que venía mareado algo, y Fernando hizo pisicorre por las tres bases, y parándose en las tres bases. Y llegó a tercera, entonces ahí Vargas, que era el tercera base, se da cuenta que en el home no estamos ninguno de los tres, y entonces él salió, pero Fernando le ganó la carrera y así anotó la carrera. Increíble, esa noche no durmió, ¿no? No, realmente en ese momento no sentí eso, pero bueno, después cuando me hicieron la historia, que empecé a recordar, sí, dije, bueno, qué casualidad. Y así. Las cosas que tiene la pelota. Yo conversando hoy con Da Quinta sobre esas curiosidades del béisbol y la grandeza de algunos peloteros. Fue una época en la que usted también tuvo sus grandes momentos. Una selectiva en los finales de los 70, o una serie nacional en los finales de los 70, que fue colíder en victorias, que fue líder en juegos completos. Sin embargo, el equipo Cuba nunca le llegó. Era muy difícil en aquella época, ¿no? Sí, bastante difícil. Había un grupo de lanzadores muy talentosos y con calidad. Y eso entonces me era muy difícil. Lo único que pude hacer fue el equipo Cuba B, que viajamos a 2 o 3 países. Y ya, normalmente, pero no me siento, como se llama, ofendido por eso, ¿no? Creo que los que estaban delante de mí eran mejores que yo. Pero tiene que haber en aquellos momentos cuando terminó, porque después en una selectiva, esta misma, esa victoria por lechada fue la cuarta de esa selectiva y fue líder en victorias. No pensó en ese momento, creo que ahora sí haré el equipo y después no se pudo. ¿Cómo vivió esas cosas? Bueno, realmente a uno le duele, ¿no? Pero bueno, la vida es así. Pero pensó en ese momento que sí, que podía estar. Sí, pensé que podía hacer, y bueno, ser el orgullo de todo cubano era esto, hacer el equipo grande. Le pregunto porque mirando la época, yo realmente era muy pequeño y se resaltaba mucho la capacidad de combinar que tenía Pedroso. ¿Cómo caracteriza su trabajo? Porque era tan combinativo que logró llegar a 1000 ponches. Sí, realmente fui perfeccionando los lanzamientos y fui mejorando el control, que era lo fundamental. Y creo que eso fue lo que me llevó al triunfo. Creo que también era un poquito dichoso, era un equipo que no era muy ganador, pero bueno, conmigo jugaban bien y así es la vida. Eso pasa, que hay jugadores a los que el equipo le juega mejor, porque hay muchas estadísticas que demuestran peloteros que hacen lo imposible y el equipo no le juega para ganar. No, sí, yo diría que es un problema de dicha, ¿no? Hay lanzadores que pichean muy bien y no logran la victoria. Y pongo el caso de Freddy Aciel. El caso más real de Cuba. Es un gran pitcher, pero bueno, no logra la victoria, pichea bien, entonces el equipo no le batea. Y así. No con Villa Clara, con cualquier equipo. Con cualquiera. Eso es una cosa increíble. Está en el equipo Cuba. Sí. Ahora, Pedroso, después de toda esta etapa, pasa a entrenador y tiene esa gran oportunidad de tener un hijo que se convirtió muy joven en una gran estrella. ¿Cómo vivió también esa etapa? Creo que también fue algo maravilloso, ¿no? Sí, es una etapa muy bonita, ¿no? Tener un hijo y uno poderlo entrenar. Pero bueno, felicito a los entrenadores que tuvieron antes que yo, que fue en la parte de la zona escolar, ¿no? Y eso, a Javier Garbe, que fue un gran profesor con él. Y creo yo los méritos no los tengo, creo que los tienen ellos, que fueron los que lo adelantaron para llegar aquí a la Serie Nacional. Y eso, bueno, después yo puse mis cositas, pero bueno. Por eso quería conversar con usted, porque muchas veces se dice Pedroso el papá de Yadier, pero usted también fue un gran pelotero, tuvo un hijo que fue una estrella, lamentablemente desaparecido muy joven, pero más que el papá de Yadier, creo que ha sido uno de los grandes lanzadores, independientemente de ser o no equipo Cuba. En aquella época, terminar de líder en juegos completos, terminar en colíder en victorias, tanto en la selectiva como en la Serie Nacional, tiene un mérito enorme y demuestra también que era una época muy complicada para poder hacer equipos nacionales. Quería escuchar su consejo, porque en algún momento me imagino tuvo problemas con el control. ¿Cómo lo mejoró, Pedroso? Bueno, en aquellos momentos se pichaba en práctica. Ya en estos momentos no se pichaba en práctica por muchas razones.
las pelotas, la cantidad de pelotas, que algunas veces no las tenemos y eso. Pero lo que me mejoró a mí fue el picheo en prácticas. Y lo otro, 10 juegos completos en una serie nacional significa que ese brazo tenía bastante trabajo. ¿Cree que eso también hay que soltar un poco más a los pitchers, exigirle más? Bueno, ese es el trabajo de ¿cómo se llama?, del terreno. Lo que se le exige a los pitchers, ¿no?, para que puedan lograr poder pichar bastante, ¿no? En ese momento es la preparación en el terreno, que es lo que pedimos nosotros siempre, la preparación física, para mejorar la estancia en el bol. Ya, para mejorar el control ya sí se necesitan otras cosas, que es la parte técnica, de los movimientos, etcétera, etcétera. Bueno, quería hacerle este pequeño homenaje a José Manuel Pedroso porque es el papá de Yadier, un grande. Creo que también debe ser motivo de orgullo que le digan el papá de Yadier y muchas veces no se recuerde su carrera. Sí, para mí es un orgullo. Realmente cuando la gente me dice o me presenta, ¿no?, este es el papá de Yadier, yo vivo orgulloso con eso, me alegre. Realmente, ¿cómo se llama?, lastimosamente falleció, pero bueno, siempre lo tengo en la mente y decidí cambiar hasta el número mío normal por el número de él. Esa fue una decisión propia de la familia. Y las personas no lo olvidan, que yo creo que es lo más importante. Muy importante eso, que no lo olviden. Bueno, muchísimas gracias por concederme esta entrevista. Sé que no le gustan mucho las cámaras, pero merece también que la gente joven recuerde a otro de los grandes lanzadores que ha tenido La Habana en nuestra serie nacional. Gracias. Bueno, gracias para ustedes también.